Desde el 26º Congreso de Andesco en Cartagena de Indias, esto es Red Más Noticias. Y es que estamos en Cartagena en ese Congreso de Andesco, el 26º, casi no puedo, Paula, y Paula García se me adelantó y ya está en Cartagena, porque vamos a tener un cubrimiento total de estas discusiones que son muy importantes para el país. Y a propósito de la inauguración, Camilo Sánchez, quien es el presidente de ese gremio, pues dio unas cifras con datos, Paula, y uno con los datos no pelea, uno con las cifras no pelea, donde queda demostrado que la intervención del sector privado en los servicios públicos es buena y que es una muy mala idea tratar de privatizar los servicios públicos en el país, como ya se está tratando de hacer con el sector salud. Giovanni, buenas noches. Mire, un gustazo saludarlo desde Cartagena. He regresado porque es cierto, aquí en Red Más Noticias estamos haciendo presencia en esta 26ª edición del Congreso de Andesco. Y usted ya lo señalaba, se dio una apertura, una ceremonia de instalación de este Congreso con un mensaje muy contundente respecto a eso que usted nos estaba contando. ¿Qué se ha logrado en materia de servicios públicos en cuanto a cobertura, calidad y otros aspectos en el país y qué debería venir? Por eso quizá uno de los debates más importantes que se va a dar aquí va a girar en torno a esa reforma a la Ley 142 de 1994, que es la Ley de Servicios Públicos, que ya el gobierno ha dicho la va a presentar en la próxima legislatura. Pues hablaron de eso, de para dónde debería ir esta reforma, qué es lo que más le conviene al país, pero sobre todo también hicieron muchísimo énfasis en ese trabajo mancomunado, sector público y sector privado. Al instalar el 26º Congreso de Andesco en Cartagena, el presidente del gremio, Camilo Sánchez, dijo que los empresarios no tienen intención en pelear con el presidente, pero sí serán claros para presentar su posición frente a lo que está sucediendo. Los gremios no hacemos oposición. Los gremios tenemos la capacidad de decirle a los colombianos lo que está bien hecho y lo que creemos que no se debe hacer. Nosotros tenemos la obligación histórica de decirle a cada uno por qué estamos acompañando algún proceso o por qué nos toca decirle que no al gobierno nacional. Hay que superarlo en el momento de la polarización y seguir trabajando en un país que, aunque a veces no se reconoce, es mucho lo que ha avanzado. Aquí no es el momento de la ideología, aquí es el momento de las decisiones, es el momento de respetar la Constitución, es el momento de darle la gracia al empresariado colombiano, porque son los empresarios los que están haciendo que este país flote y que sigamos adelante en el momento más duro de la vida económica de nuestros años. La experiencia ha demostrado que el trabajo entre el sector público y privado consigue buenos resultados y Colombia es un ejemplo de ello. No necesitamos decir cosas distintas a que lo que funciona lo tenemos que mantener. Los usuarios en Colombia en 1990 eran 4.400.000 personas. Han crecido 4 veces desde 1990 a la fecha y esto es el resultado de tener 17.7 millones de colombianos, de usuarios trabajando en este sector. En el mismo tema, el gas, de 0.2 pasamos a 12.5 millones. Es la muestra de que en este instante no podemos caer también en esa tentación. Y les hemos demostrado que aquí la competencia entre lo público, lo privado y lo mixto ha hecho que tengamos los mejores resultados en beneficio de los usuarios. Una solicitud que hace el gremio de los servicios públicos es que se designe a los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que hacen falta. Hoy le solicitamos nuevamente al gobierno el nombramiento de los funcionarios de la CREC. Hoy estamos en un momento crítico en el tema de gas. Para las ciudades capitales va a tener un desfase muy importante porque no tenemos ningún técnico en la CREC que hable de gas y tenemos muchos folios demorados, más de 250, que no han hecho trámite en este momento. Desde Andesco se insiste en la necesidad de hacer una transición energética con el gas como principal componente, algo que el mundo ya entendió y que en Colombia algunos parecen no comprender. Y el gas es el elemento de la transición y en Colombia es el único lugar donde decimos que no. El gas es el que hace la transición barata. Si no hacemos la transición con gas, va a ser costoso para los usuarios. Hoy dependemos y Colombia depende de los energéticos. Tenemos que exportar y producir. Tenemos que seguir haciendo la perforación para tener reservas de gas verdaderamente necesarias. Y de esta manera vamos a bajar los costos para los usuarios. Venezuela no es la solución que Colombia necesita. ¿Por qué no vamos a sacar el petróleo y el gas que tenemos? ¿Por qué vamos a hablar de tener que traerlo importado de Venezuela? Cuando también eso es un mito que no se puede cobrar.
Venezuela no tiene el gasoducto, no existe el manejo para poderlo hacer. Los expertos del sector sostienen que Colombia debe respetar las instituciones y las leyes. Creemos que es fundamental conservar los arreglos institucionales que permitieron alcanzar los indicadores que nos llenan de satisfacción hoy. Buscar nuevos esquemas y soluciones para las brechas que ya conocemos en los diferentes servicios que hacen parte de nuestro gremio. Hay que impulsar cambios en materia de servicios públicos, pero para modernizarlos y abrir nuevas opciones. Todos nos interesa un sistema fuerte, eficiente, que tenga al usuario y la excelencia en el servicio como su razón de ser. En otras palabras, el usuario siempre en el centro de las decisiones que tomamos. El presidente Andesco felicitó a las fuerzas militares y dijo que duele cada muerte de un soldado y aseguró que son la razón de ser de la democracia. Bueno, también hay que decir que en este Congreso se han hecho presentes las voces del gobierno y se van a seguir haciendo presentes. En efecto, se espera que el presidente Petro venga a la clausura del Congreso, eso será este viernes. Pero por lo pronto fue la intervención del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Él ahí explicó, dio las razones por las cuales el gobierno tuvo que solicitar que se aumentara el cupo de endeudamiento. También habló de lo que va a pasar con el precio del diésel, mucho más allá de los grandes consumidores, sino con los transportadores. Y entre otras cosas, entregó las medidas que plantea el gobierno como una especie de plan de choque para reactivar la economía. Estamos construyendo un paquete de medidas para ayudar a la reactivación económica. Ese paquete de medidas tiene dos grandes componentes. Primero, un componente de estímulos tributarios que estamos organizando para llevar al Congreso de la República, que se ha aprobado y que tenemos que erradicar el 20 de julio, que estamos mirando con distintos sectores cómo es. Y segundo, un gran paquete de medidas con los actores económicos. ¿Cómo recuperamos la construcción? ¿Cómo recuperamos la industria? Y procedemos a hacer la reindustrialización del país. ¿Cómo recuperamos otros sectores de la economía? También habló de las situaciones de la economía del país el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Entregó un panorama de las cifras que están en rojo y dice que la falta de confianza está afectando la inversión en el país. La economía colombiana va en picada. La falta de crecimiento en el Producto Interno Bruto y la caída en la inversión son algunos de esos factores que preocupan sobre el futuro económico del país. La situación económica de Colombia no es un problema regional, no es que la región como un todo esté teniendo un mal momento porque cayeron los precios de los productos de exportación o porque subieron las tasas de interés en Estados Unidos, los factores típicos que explican una recesión en Colombia. No, lo que está pasando en Colombia es una caída de la inversión por razones internas. Según el Banco de la República, Colombia pasó de 3.8 a 2.7 en crecimiento potencial, una baja importante que ha generado la desaceleración de la economía. La economía se está recalentando. Estamos con un crecimiento muy pobre, 0,7% en el primer trimestre de este año. Según el exministro de Hacienda, la causa principal de esta fuerte caída de la inversión se debe a la desconfianza que hay en la economía colombiana. El país tiene una crisis de confianza porque hay mucha incertidumbre, porque hay un permanente amago de cambio en las reglas de juego. Muchos de esos amagos no se materializan, pero generan suficiente preocupación en los empresarios como para frenarse, como para no invertir. Entonces, lo primero que necesitamos en Colombia es inmunizarnos frente a ese ruido, frente a esa constante amenaza de cambio. Pese a que el mes de abril de este año se registró un aumento positivo, según los expertos, no representa algún cambio. Una golondrina no hace un verano, sobre todo cuando hay tanta incertidumbre y cuando hay tanta falta de confianza. Incluso advierten que en los próximos meses aumente el desempleo, siga el alza de las tasas de interés como la inflación. Algunos análisis muestran que el país está registrando un gasto similar al de pandemia, que podría llevar al país a un incremento en la deuda externa por alivianar la carga económica. Una crisis económica es servirle en bandeja al gobierno del presidente Petro la oportunidad de una emergencia, de un estado de excepción. Y sabemos que el gobierno está coqueteando con los estados de excepción para hacer cosas que no ha podido hacer por la vía legislativa. O nos unimos o nos hundimos. Es levantar la voz y decir
pues somos más país que gobierno. Estas cifras presentadas en el Congreso de Andesco muestran que el camino que resta es largo para mejorar los indicadores económicos del país. Y en este primer día del Congreso también tuvimos la oportunidad de escuchar a la procuradora Margarita Cabello. Dice la procuradora, o mejor reitera la procuradora, que tanto el presidente como el ministro de Minas estarían incurriendo en desacato por no nombrar en propiedad a los comisionados de la CREC. Y todavía ni la Presidencia de la República ni el ministro de Minas han acatado esa orden, ese fallo judicial. Eso nos va a llevar, en primer lugar, a que estemos a puertas de un desacato a decisión judicial y a insistirle nuevamente, aprovechando este panel y esta invitación que me han hecho al Gobierno Nacional, para que realice el nombramiento de dichos expertos, ya que, insisto, de no hacerlos van a incurrir en un desacato a la decisión judicial. Bien, el presidente del Consejo de Estado también estuvo presente en este primer día del Congreso. Él estuvo participando en el panel de los retos del Poder Judicial. Allí destacó los avances que ha tenido el sector de la justicia en Colombia y cómo cada vez se logra mayor celeridad en los fallos y en los procesos, en la investigación y en la resolución de los procesos. Que al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa hemos avanzado muchísimo en solucionar unas problemáticas que teníamos, que pueden afectar ese cumplimiento de decisiones judiciales, que son las decisiones tardías o a veces la problemática que se nos podía presentar por la demora en resolver asuntos. Pero en eso quiero también decir que la jurisdicción contenciosa ha avanzado muchísimo, particularmente después de la pandemia. Hemos podido sacar decisiones en mucho menos tiempo. La tecnología también, como seguramente mencionaremos más adelante, nos ha ayudado mucho a avanzar y tomar decisiones mucho más rápidas. Bien, y otra voz importante que ha pasado por este Congreso en el día de hoy, el de la directora del DANE, explicó un poco acerca de este censo económico que empezó a hacer el DANE a nivel nacional. No se realizaba este ejercicio hace 30 años y la importancia de cómo con él se van a incluir otros sectores que antes pues habían estado excluidos, que no se estaban incluyendo en este tipo de ejercicios. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, captación y distribución de agua y evacuación y tratamiento de aguas residuales. Todos estos son asociados a los servicios que proveemos y que pues muchas de las empresas que están aquí en Andesco pues son las que proveen estos servicios. Vamos a recoger esa información para los 1.102 municipios, la isla de San Andrés y las 18 áreas no municipalizadas, y tendremos un periodo de referencia de la información que hace referencia ya al año contable que se cerró, 2023. Bueno, Giovanni, se dará cuenta el país político haciendo presencia aquí en Cartagena en el marco de este Congreso, pluralidad de voces y debates muy importantes en torno a un tema que nos tiene que interesar a todos y es lo que tiene que ver con ese presente y futuro de los servicios públicos. Así que aquí nos vamos a quedar haciendo este cubrimiento. Usted se nos une mañana, ¿no? Sí, señora, yo estoy aquí en Caracol Radio porque hoy tuvimos Sin Anestesia de Caracol Radio, la Luciérnaga y Red Más Noticias, y tuvimos a Oscar Córdoba y estuvo muy divertido, se lo perdió, pero en un ratico le vamos a hacer un resumen porque hablamos de fútbol, de la vida y de todas esas cosas importantes.